Buenos días a todos. Como siempre digo, para mí es una gran alegría verlos a todos acá compartiendo el almuerzo rotario. Vamos a proceder al saludo de las banderas, a la bandera argentina, a la bandera de Bélgica por la presencia de su embajador, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera de Rotary Internacional. Les pido por favor que se mantengan de pie un rato. Como todos saben, falleció David Martin. Murió el 4 de septiembre de este año con 86 años. Estaba casado con Marion Mahler-Bari y tenía 3 hijos. Ingresó a Rotary de Buenos Aires el 7 de abril del año 1997 en la clasificación Productos Químicos, Producción. En la actualidad era socio veterano activo y socio Paul Harris. En la Junta Directiva ocupó varios cargos de protesorero, vicepresidente segundo y vicepresidente primero. Se recibió de contador público en Inglaterra. Realizó estudios de posgrado en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, y en la última etapa sobre el manejo del cambio. En su destacada actividad profesional fue presidente de ICI, Argentina, ex Duperial. Antes de asumir la presidencia fue su director financiero y de personal. Director de varias compañías del grupo, incluyendo Alba. Fue miembro de las comisiones directivas de la Cámara de Industria Química y Petroquímica, de IDEA y de Festivales Musicales de Buenos Aires y la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Presidente del English Speaking Union de la Argentina, de la calificadora de riesgo PCA y expresidente del Hospital Británico de Buenos Aires. Se desempeñó como consejero de la Unión Industrial Argentina y era un megalómano muy conocido y amante de la música que todos recordaremos por sus comentarios. En recuerdo de nuestro socio y amigo, les pido unos instantes de recogimiento. Muchas gracias. Pueden sentarse. Le voy a pedir ahora a José Ciaba que lea el informe, del cual tenemos muy buenas noticias para comunicarles. Señores, señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión del miércoles 6 de septiembre nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es el señor Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien realizará una charla abierta. El orador asiste acompañado por Guadalupe Rossi, directora general de Articulación Territorial. Bienvenido. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Como es habitual, los socios que deseen formular preguntas pueden hacerlas llegar a través del celular del club. Participan de la mesa cabecera los expresidentes Juan Llamazares y Eduardo Santamarina y los socios Gabriela Astarloa, Juan Manuel Olima Espel, Adelmo Gavi, Eduardo Cartazo Naveira, Guillermo Arteta, Enzo Grillo y con una demora va a llegar Isela Contantini. Especialmente invitada se encuentra presente la señora Marcela Lomba, invitada por Andrea Grobo Copatel. Nos visitan del Rotary Club de Nueva Chicago, Lautaro Nieto, quien asiste acompañado por Jorge Ricardo Enríquez, Juan Kelemen, Carlos Fiorentino y Miguel Ángel Echeverría. El Rotary Club de California, en Paraná, Brasil, Víctor Jr., también está presente en esta reunión. Silvia Mercado, periodista del Cronista Comercial, y Liliana Franco, del diario, acá dice La Nación, pero creo que es ámbito todavía. Bien. Es un placer anunciarles, además, que nuestro club hermano de Kharkiv Internacional, Ucrania, nos informó que recibió los $25.000 de la subvención de desastre de Rotary Internacional. El importe estará dedicado a la compra de 166 laptops para educación de niños
y adolescentes. Esta subvención fue solicitada y tramitada por nuestro club. Les informo además que el jueves 5 de octubre, de 10 a 1, se realizará la Jornada Solidaria por la Salud, organizada por la Fundación SEDACA. En la oportunidad se realizará la clasificación de medicamentos. Los socios que deseen participar, por favor, avísenle a Carolina a la salida de la reunión. El próximo miércoles 13 de septiembre ocupará la tribuna del club el ingeniero Mauricio Macri. Y por último, un aviso parroquial, un saludo a Marcos Pegiasevich y una felicitación porque su hijo Pierre participó del Campeonato Mundial de Bridge y formó parte del equipo que resultó campeón mundial. Así que felicidades. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Disculpen, vamos a adelantar un poco el inicio de la charla abierta de Jorge Macri, porque él tiene que retirarse un poco antes de la finalización del almuerzo. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es Jorge Macri. Jorge desde el año 2021 es ministro de Gobierno de la ciudad, es candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, fue intendente de Vicente López, fue diputado provincial por la provincia de Buenos Aires e integró durante 4 años la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara y además fue coordinador de los equipos técnicos de la Fundación Creer y Crecer. Jorge, es un gusto escucharlo. Gracias. A ver, me voy a acomodar. Voy a poner el timer así no me extiendo, porque a veces se me va el tiempo y quiero cumplir como corresponde, sobre todo cuando yo le estoy poniendo límites a mi tiempo acá. Así que voy a poner el cronómetro para tener una guía. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes, ya estamos en el medio de pasar a la tarde, en el medio del almuerzo. Muchas gracias por la invitación al Rotary, a todas las autoridades, a los que se han anotado para acompañar hoy, a las periodistas presentes. Un placer verlas, como siempre. Voy a tratar de ser breve para después dejar espacio también para el ida y vuelta y las preguntas. Simplemente tal vez hacer algunas reflexiones iniciales que sirvan como ordenador de las cosas en las que pienso, en las que creo, y tal vez alguna descripción del momento. Primero, agradecer el estar acá. Yo soy alguien que apuesta mucho siempre al diálogo, al seguir aprendiendo, comprendiendo los momentos, los contextos, las nuevas realidades. Creo y vengo a aportar a la ciudad de Buenos Aires una mirada que incluya todo lo bueno que hemos hecho, pero que se anime a desafiar todo lo que debe ser corregido. Como lo dije la noche del búnker, siento que estoy parado sobre el hombro de dos gigantes, dos grandes gestiones anteriores a la que, si Dios quiere, y los vecinos sobre todo, me tocará continuar, que son la de Mauricio y Horacio. Y para alguno, el estar parado en el hombro de un gigante puede suponer un temor a caerse desde tan arriba. Para mí es la posibilidad de ver lejos,
y de alcanzar alto. Y esto lo planteo como un concepto hasta filosófico. Yo creo mucho en el concepto de incluir y trascender, no de romper lo hecho, no de pensar que la historia empieza cuando uno llega, sino que siempre hay valor en lo que ha ocurrido antes de la llegada de uno. Hay una historia, hay un antecedente, hay un saber, pero también hay un desafío de comprender ese nuevo punto de partida, qué oportunidades plantean y además, sobre todo, qué contexto nuevo existe. Las ciudades, y hablamos de la ciudad de Buenos Aires, son organismos vivos. Las ciudades no son un pedazo de cemento. Las ciudades tienen sentido, igual que una organización como esta, en tanto y en cuanto están habitadas y llenas de contenido y sentido en función de la gente que la vive y la habita. Y por lo tanto, las necesidades, las miradas, los conceptos, los criterios van cambiando en función de ese contexto. Y lo otro que he aprendido en la gestión del Ejecutivo, que es la gestión de lo concreto y lo real, tengo experiencia en los dos mundos, el legislativo y el ejecutivo. El legislativo es más el mundo del deseo, ¿no? Uno expresa lo que le gustaría que ocurra. Pero después hay un mundo de la vida real, del recurso escaso, tiempo y dinero, las ideas también muchas veces, pero seguro tiempo y dinero, que nos marcan el accionar del día a día. Esto no es patrimonio de lo público, nos pasa en lo privado todo el tiempo, nos pasa como familia. Tiempo y dinero son siempre recursos escasos. Y en esa experiencia he aprendido que cada vez que tomamos una decisión de transformar una ciudad, eso tiene un efecto sobre la sociedad y uno tiene que estar muy atento a cómo ese efecto cambia y transforma usos, costumbres, necesidades. Y si a eso le ponemos, además, la irrupción de un contexto económico, cultural, el desafío es doble. Así que vengo con ese entusiasmo de poner en crisis, protegiendo todo lo bueno, pero animándonos a pensar una ciudad distinta, diferente. No voy a invertir mucho tiempo en una mirada nacional respecto del kirchnerismo porque creo que lo que el gobierno nacional ha hecho y sigue haciendo habla per se de la incapacidad de definir un rumbo, de gobernar asumiendo costos. No existe el gobernar sin asumir costos. Los costos que no se asumen los sufre alguien y se terminan imponiendo per se. Es como asumir que uno puede conducir una organización como el Rotary, una empresa, del tamaño que sea, sin conflictos, sin tensiones, sin puntos de vista diferentes, y pensar que eso va a ser virtuoso, que se va a ordenar solo. No existe esa realidad. Nos presentamos a cargos con el deber y la responsabilidad de asumir los costos de ejercerlos, no solo de ocupar un cargo. Obviamente hay una discusión profunda en la Argentina cultural, creo que eso me abre un marco, o nos abre un marco de esperanza, pero una incertidumbre muy profunda respecto de lo que puede ocurrir en los 50 días que vienen. Y ahí quiero hablar un poquito del rol que nos toca, saliendo un segundo de la ciudad, que nos toca a nivel nacional. Yo creo que estamos a las puertas de poder definir un rumbo muy serio, muy concreto, muy conciso, con un cambio de época, con un cambio cultural muy grande en la Argentina, que ha sido abrazado por una inmensa mayoría de los argentinos, que tiene que ver con dejar una parte de nuestra historia atrás. El resultado de las elecciones en la Argentina demuestran una profunda vocación de cambio respecto del modelo que viene gobernando a nivel nacional. El desafío nuestro es, en esa ola de cambio, ser el espacio político, Juntos por el Cambio, que lidere el proceso de transformación en la Argentina. Y no es un desafío fácil,
porque la Argentina está muy cruzada por un nivel de hartazgo, de enojo, de frustración muy profundo que se expresó en la elección. Y probablemente otros candidatos han logrado expresar ese enojo, ese hartazgo de manera más clara. Y también probablemente nosotros, a nivel nacional, invertimos demasiado tiempo en una disputa interna demasiado feroz por momentos, que nos hizo quedar en el escenario de lo mismo que el resto de la política. Bueno, el desafío es corregir eso rápidamente y explicarle a la sociedad que tenemos esa voluntad de enfrentar muchas de las transformaciones que la Argentina requiere, pero con una capacidad ética y de gestión probada. Porque no es fácil, y lo digo después de 20 años de haber hecho un camino en lo público, no es fácil comprender las diferencias que existen entre la gestión de lo privado y de lo público. No es fácil entender e incorporar rápidamente las tensiones y los conflictos de interés que uno va a enfrentar para transformar cosas de manera profunda en lo público. Y creo que nosotros tenemos que recuperar la capacidad de brindarle a la Argentina un norte, una esperanza, pero también de explicarle a la sociedad que hemos logrado transformar realidades. Pueden no haber alcanzado, pueden no haber sido suficientes a nivel nacional cuando nos tocó gobernar, pero el ejemplo que dejamos de un gobierno con otra ética, con otros vínculos a nivel internacional, con otro ejercicio del ejemplo, son base y cimiento de la posibilidad de volver a ser gobierno. Y me parece también que tenemos hechos concretos, la ciudad es uno de ellos, para demostrarle y hablarle a los argentinos que hemos ido transformando realidades. Pero no es solo acá, puede ser Mendoza, puede ser Vicente López, puede ser Lanús, puede ser el cambio que ocurrió en los últimos 4 años de gestión en Mar del Plata, o lo que se ha venido haciendo en muchas otras ciudades y provincias, Jujuy, Corrientes. Somos un equipo que tiene la capacidad de poner los dichos y los deseos en hechos, entendiendo que el gran desafío siempre en lo electoral es lo emocional. El voto es un vínculo emocional. Y algunos han logrado canalizar el enojo de manera más palpable y concreta que nosotros. Nuestro desafío es construir un puente de esperanza real y posible, que no sea solo una declamación de voluntades, pero de nuevo, de un norte aspiracional, de un sueño y de una utopía posibles. Si quieren reeditar el concepto de lo que fueron en su momento las plazas del sí se puede, en un momento donde mucha gente decidió marchar y ponerse de pie en defensa de lo que creía, aún sabiendo que era casi absolutamente imposible ganar. Pero defendíamos ideas, defendíamos y nos queríamos ir del gobierno que nos había tocado, dejando en claro como sociedad, como ciudadanos, no digo como dirigentes, como ciudadanos, que había un país distinto que aunque no alcanzara y no hubiera alcanzado, tenía que permanecer en la memoria de todos como un país posible. Y creo que tenemos que sanar y reconfigurarnos rápido, más allá de las incomodidades que existan. Este rol que nosotros elegimos no es un rol cómodo, es un rol que supone responsabilidad, no comodidad. Te tocó ganar o te tocó perder, tenemos una responsabilidad que es superior a nuestra comodidad y tenemos que tirar para adelante para recuperar una patria, una nación, una república posibles en las que creemos. Y en ese sentido, yo no tengo ninguna duda de que hay un futuro posible para la Argentina mejor que el que estamos viviendo hoy. Que no va a ser fácil,
cada uno de ustedes puede hacer descripciones de las complejidades que va a enfrentar el próximo gobierno, como nos tocó en muchos casos enfrentarlas a nosotros, enfrentarlas hoy en día gobernando esta ciudad. Pero creo que saldada la discusión interna de liderazgo, teniendo ya un liderazgo claro en Patricia, saldada esa discusión que nos llevó mucha energía, que no resolvimos también en una disputa nacional, como sí creo que lo hicimos en la ciudad, porque en la ciudad, más allá de las tensiones, de los cantitos, del folclore o de los dichos, logramos traer mucha gente a votar dentro de nuestro espacio. Fue una competencia virtuosa, nunca antes en la historia de Juntos por el Cambio o de nuestro espacio el 56% de la gente votó en una interna nuestra, es récord absoluto. Hemos logrado que ese embudo de diferencia ideológica y de mirada de la ciudad que teníamos se resolviera de manera razonablemente atractiva para la sociedad. No lo logramos a nivel nacional. Tenemos que reconfigurarnos rápido, darle un norte y ofrecer un sentido a la gesta. No tengo ninguna duda que Patricia, su equipo, su experiencia es la mejor alternativa para la nación, pero también para esta ciudad. Mi deseo es gobernar esta ciudad con una Argentina gobernada por Patricia, una provincia de Buenos Aires gobernada por Néstor Grindetti, con muchos intendentes que ya tienen experiencia y muchos más que pueden llegar. Estoy preparado para gobernar en cualquier escenario, pero no lo deseo. Me tocó ser el primer intendente del PRO en provincia de Buenos Aires, con Cristina presidenta, Scioli gobernador, y estamos gobernando esta ciudad sin tener un gobierno nacional, pero sin duda las oportunidades que esta ciudad plantea, el faro que esta ciudad puede ser en función de recuperar valores, visiones, miradas, desarrollo, principios y ejemplo que tanto necesitan la Argentina, se plasman de manera mucho más fácil, mucho más virtuosa, en sintonía con un gobierno nacional. Pero si me tocara en mala suerte no poder hacerlo, sé que tengo las condiciones para poder conducir también, o particularmente tengo las condiciones para conducir esta ciudad en un escenario complejo, turbulento y difícil. Respecto de la ciudad me gustaría dejar un par de ideas centrales claras. Creo que Mauricio fundó un gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Le dio sentido a una identidad de una ciudad que es, y en ese momento era aún más brevemente autónoma, o cortamente en el tiempo autónoma. Hizo transformaciones físicas fundamentales, ¿no? Natural en un ingeniero que arrancó de lo tangible a lo intangible. Sobre esa realidad Horacio montó una burocracia profesional bien entendida. En muchos lugares de la ciudad uno se cruza, del gobierno de la ciudad, con gente que sabe de lo que está hablando. Pero creo que organizacionalmente es momento de resintonizar eso, después de ese proceso y de ese camino fundacional, a entender algo. Lo más importante que tiene esta ciudad no es su gobierno, es el privado. Lo más importante que tiene esta ciudad ocurre por fuera de nosotros, no dentro de nuestro gobierno. Creo que esto no es una crítica, es esto de estar parado, incluyendo lo que logramos, pero trascendiéndolo, resintonizándolo en un nuevo momento. Es imprescindible encontrar un nivel de interacción con el privado, con y sin fines de lucro, mucho más profundo. Hay cosas que ocurren por fuera de nosotros que son tremendamente virtuosas y que con un poquito de mayor interacción y de trabajo, y eso tal vez por venir de ser intendente y haber estado muy en cercanía y haber tenido que trabajar con recursos más escasos, lo tengo incorporado. Y esa es una invitación también al Rotary y a los rotarios, imaginar cómo hacemos para trabajar más y mejor en conjunto. Por eso hablaba del valor del público, del privado con y sin fines de lucro. La red de clubes, de instituciones, lo que ocurre en la cultura, en la discapacidad, en adicciones.
todo lo que ocurre por fuera de nosotros en esos ámbitos es mucho más relevante, 10-1, comparado con lo que hacemos nosotros como gobierno. Y ustedes saben que la vida y la política y la gestión tienen muchas leyes similares a la física, ¿no? Acción y reacción. Pero sobre todo a mí hay una que me gusta mucho porque me parece muy positiva, que tiene que ver con las resultantes, ¿no? Uno a veces tiene energías muy fuertes y muy potentes, pero que son opuestas y se anulan. O están poco orientadas y la resultante termina siendo muy pequeña. En cambio, cuando uno logra orientar en el sentido correcto pequeñas energías, la resultante es transformadora. Y creo que hoy, habiendo fundado, establecido un gobierno, es momento de entrar en esa sintonía mayor de interacción con el privado de la ciudad y con el ciudadano de la ciudad. Tenemos que avanzar en mayor trabajo en equipo, plasmado en presupuestos participativos, fomentar el trabajo público-privado, la articulación público-privada. La Argentina no va a traer capitales del exterior, vamos a tener que atraer y convencer al inversor local que se anime a invertir acá. La ciudad de Buenos Aires tiene condiciones objetivas muy interesantes, porque además es cierto, si uno escucha los discursos del presidente, parecería que la ciudad no tiene porvenir, porque uno escucha a los presidentes y te dicen, tenemos un porvenir bárbaro por Vaca Muerta, por el campo, por el litio, por el cobre, por las energías renovables. De eso no tenemos nada. Sin embargo, tenemos lo más importante que puede tener cualquier sociedad o país, capital humano. El capital humano es lo que nos distingue. Por eso cuando algunos gobernadores dicen, allá no producen nada, me sorprende que no comprendan lo que hoy está pasando en el mundo. Más allá de que además acá producimos cosas tangibles, pero el valor agregado de lo intangible hoy ha ocupado un lugar en la economía mundial tan relevante que imaginen que eso no es producción, preocupa como modelo de país. Sin duda el desafío es recuperar una ciudad que se viva más segura, que no solo lo demuestren algunas estadísticas de delitos duros, sino el sentir del ciudadano en el afuera. Tenemos que recuperar la percepción de sentirnos seguros. Tenemos que ser, si Dios quiere, faro en el marco de un proyecto nacional y si no, resguardo del derecho y de la propiedad privada en un proyecto y en una realidad nacional que no esté acorde al nuestro. Tenemos que garantizar que la libertad permita expresar nuestra voluntad de emprender y de transformar. Tenemos que tener un Estado que agobie menos. Tomamos decisiones valientes este año de bajas de impuestos en la ciudad de Buenos Aires, 44.000 millones de pesos de ingresos brutos, que obviamente impactan en la ciudad en alrededor de 10.000 millones de pesos, pero también en el resto del país, por lo que es el convenio multilateral. Necesitamos discutir el marco de seguridad jurídica laboral. Es muy difícil imaginar que aunque haya rentabilidad, confiabilidad y una inflación razonable, alguien se anime a generar empleo en serio con esta realidad de inseguridad laboral donde entre actualizaciones, multas y etcétera se ha roto una regla básica que tenía la Argentina, que era que por cada año de trabajo había un mes de indemnización y uno podía trabajar con cierto grado de previsibilidad en su economía. Hoy es, sabe Dios qué, lo que te puede aparecer en una demanda. Y creo que hay sin duda, y con esto voy a ir terminando porque ya estoy en 21 minutos, dije 20, hay una necesidad como ciudad de seguir avanzando en nuestras autonomías, aún imperfectas. Tenemos un Ministerio de Salud imperfecto, no tiene gobernanza sobre el sistema privado de salud. Habilitamos un sanatorio privado en función de las salidas de emergencia, pero no en función de una habilitación sanitaria que todavía depende del Ministerio de Salud de Nación. Las autonomías en justicia, en el marco judicial, son sin duda una asignatura pendiente, complejas, porque obviamente los sistemas federales, quien se siente parte de un sistema federal, no siempre tiene tanto atractivo o siente que es un demérito o una cápita diminutio pasar a un sistema local. Tenemos que encontrar los mecanismos para lograrlos.
En esa autonomía se habla mucho de muchas autonomías judiciales. Yo quiero poner el eje y hacer hincapié en el tema del fuero laboral. Por todo lo que decía antes, me parece que la ciudad necesita un fuero laboral acorde a la mirada y a las realidades productivas de la ciudad de Buenos Aires, que interactúe con un ministerio o una secretaría de trabajo de la ciudad que entienda los ejes de desarrollo y de crecimiento y pueda avanzar, si no tenemos una transformación de marcos generales, en convenios específicos de manera muy agresiva y rápida, pero que sobre todo le dé un paraguas de certeza a quien se anima a generar empleo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una oportunidad notable en verticales como la salud, público y privada. Somos un hub de salud único en Latinoamérica. En 203 kilómetros cuadrados la concentración de oferta de salud debe ser vista como una industria en sí mismo, no solamente como un problema que tiene que resolver un gobierno respecto de sus hospitales, sino una gran oportunidad. Hay ciudades que se han posicionado en función de eso. Somos un hub educativo único que retroalimenta al mismo tiempo el capital humano que esta ciudad tiene. Vienen de muchos lugares de afuera de la ciudad a estudiar acá. Necesitamos retener ese capital humano y darle sentido. Y todo eso genera un ecosistema de una oportunidad excepcional en todo lo que es industria de agregaduría de valor. Desde el turismo y la hospitalidad a los servicios, pasando también por los bienes de alto valor agregado que esta ciudad puede generar. Yo creo que la oportunidad que tiene esta ciudad es excepcional, que sin duda, con el booster de un gobierno nacional de Patricia, acelera rápido y tiene mucha más energía. Y si no, será el desafío lograrlo en condiciones un poco más complejas. Pero esa esperanza, como les decía, no reside en nosotros como espacio político, reside en una inmensa mayoría de argentinos y porteños que todavía resisten, que están dispuestos a dar la batalla y la lucha por una Argentina posible diferente. Ese es mi desafío, tratar de ponerle luz, sentido, de orientar las fuerzas en el lugar correcto, en el sentido correcto, cuidar lo hecho, pero animarnos a desafiar en función de contexto, tecnología y oportunidades una ciudad de Buenos Aires que se merece ser mucho más autónoma y mucho más vivible para todos los que habitamos en ella y todos los que la visitan todos los días. Muchas gracias. El micrófono de Clara. A ver. Hola, hola. Ahora sí. Muchas gracias, Jorge. Una de las primeras preguntas que me llegaron es sobre su decisión de sumar a Clara Amucio como su compañera de fórmula. Y la pregunta es, después de esto, ¿cómo quedó su relación con el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, arranco por la segunda, que en realidad me parece que es la pregunta que esconde la decisión. De Clara podría hablar mucho. Es alguien que arrancó en el PRO como pasante, construyó una carrera en lo público de manera excepcional hasta llegar a ser ministra. Pero además me parece que es la demostración de una mujer moderna, emprendedora, profesional, madre, que logró encontrar un equilibrio entre ser mamá y progresar en el tiempo. Me parece que es muy interesante discutir eso, el valor de la familia, el valor de la vida, esa capacidad de progresar y de proyectarte en el tiempo y también hacerlo con familia o en familia. Tiene muchas cualidades, además de conocer distintas áreas por las que fue gestionando. Es PRO, es alguien que estuvo en el gobierno de Mauricio y de Horacio. Y obviamente las decisiones, yo lo dije antes, las decisiones que uno toma cuando tiene que tomar decisiones no son perfectas, no dejan a todos cómodos. Pero a mí me parecía que después de una competencia nosotros teníamos que tener un gesto como fuerza política de coherencia, porque además yo entiendo una vicejefatura no como un lugar donde me complemento políticamente, sino donde me complemento como equipo para gestionar.
ahí ya hay un primer gesto de decir, quiero gente proba y capaz, que es parte de un equipo, más allá de la decisión política. Si hubiera encontrado lo mismo en alguien de otra fuerza, tal vez hubiera tomado la decisión por otra fuerza. Las relaciones hoy con el radicalismo están bien, hemos tenido varias reuniones, hay una mesa conformada que se reúne todos los martes. Obviamente a ellos les hubiera gustado ganar, a nosotros nos encantó haber ganado. Lo hicimos de manera respetuosa, el gesto de Martín de venir esa misma noche al búnker fue muy valioso. La voluntad de quienes ganaron en las distintas comunas, la interna de trabajar todos juntos, es palpable. Este sábado nos van a ver en la calle ya de nuevo haciendo campaña y vamos a estar todos juntos y trabajando. Y seguramente habrá una integración de equipos que demuestre la diversidad de sectores que tiene nuestro espacio, pero todo eso es después y no en un concepto de loteo. Yo no entiendo la gestión pública de un ejecutivo en función de un loteo, sino en la conformación del mejor equipo posible con los mejores hombres y mujeres, vengan de donde vengan, aún sumando gente que probablemente no haya hecho política hasta ahora. Acá hay una pregunta en relación al tema de la vivienda. En Buenos Aires faltan viviendas para alquilar, pero al mismo tiempo sobran oficinas para alquilar. Desde el punto de vista legal, ¿hay alguna solución? ¿Se podría abrir alguna solución a este tema? Ahora, primero, hay algunas aseveraciones que me gustaría no responderlas, pero por lo menos ponerlas en duda. El 96% de los inmuebles, del 100% de los inmuebles que hoy están en oferta, el 96% están en oferta para vender y solo el 4% para alquilar. Entonces, lo primero que tenemos es una decisión del privado, dueño de su bien, de no ponerlo en oferta para alquilar. O sea, no hay una vacancia de metros, hay una decisión del privado de no sentirse cómodo con la macro, inflación, y con la ley para que esos metros no lleguen a una oferta. Ese es un dato objetivo primero que si lo analizamos mal, vamos a tomar decisiones equivocadas. Y no se dirige eso, no se regula, no hay manera de resolverlo desde una regulación. Sin ninguna duda, las ciudades, no solo la de Buenos Aires, han cambiado su configuración en lo que hace a la cantidad de metros cuadrados destinados a oficinas administrativas, digamos, porque hay un cambio de uso, de época, que se aceleró en la pandemia, pero que ya venía ocurriendo, que tiene que ver con la no presencialidad. Nosotros ya tenemos en marcha un plan, un programa interesante, ambicioso, en la ciudad de Buenos Aires para micro y macrocentro, pero que me parece que hay que extenderlo a barracas y zonas de la Boca, que también tienen una gran vacancia de metros cuadrados que han cambiado en su uso y pueden ser lugares donde se desarrolle vivienda apto profesional, vivienda joven, lugares donde hay mucho transporte público y donde está la oferta educativa además, y también de trabajo, ¿no? En 20 kilómetros cuadrados la ciudad tiene el 80% de su oferta educativa universitaria. Y ahí es justamente en esa misma superficie donde tenemos mayor vacancia de oficinas. Entonces hay una gran oportunidad ahí, con este contexto, con esta inflación, con esta incertidumbre respecto de lo privado, y es difícil. Hemos logrado un par de proyectos, el proyecto de recuperar el ex Banco Tornquist, un proyecto arquitectónico maravilloso de Bustillo, va a quedar un proyecto bárbaro. Ahora, en la magnitud de los metros cuadrados que han quedado vacantes es todavía la nada. Creo que tenemos que revisar en algún sentido en micro y macrocentro la política de transporte que ha sacado todo transporte público del casco histórico. Creo que hay que revisarla, creo que tenemos que pensar alguna forma de transporte interno que lleve hacia el metrobús de pequeñas unidades eléctricas, como tienen muchas de las ciudades en centros históricos, porque son zonas donde hay una vacancia de metros cuadrados, vacancia de locales comerciales, se han transformado en un no lugar y encima le sacamos lo que les quedaba de civilidad, que era el transporte público. Esos son los análisis de contexto que uno tiene que hacer para entender que no necesariamente el plan que llevabas hoy aplica de manera lineal. Pero sí, hay un desafío grande de transformar metros cuadrados ociosos en vivienda en general. Obviamente necesitamos la macro apropiada y un proyecto, para mí,
el mejor proyecto de fomento de la vivienda fue el último proyecto de Mauricio, que fue el Procrear 3, que daba un subsidio a la demanda y no a la oferta. El concepto de las grandes construcciones que vuelcan muchos metros cuadrados en un lugar es un concepto obsoleto que obliga a la gente a mudarse, a no vivir en el barrio que quería, ir a vivir donde le toca, donde pudo encontrar, y además no moviliza la oferta de metros disponibles, y esta ciudad tiene muchos. El último Procrear, ¿se acuerdan? Era un subsidio a la demanda y no a la oferta. Vos salías sorteado, te ganabas 15.000, 20.000, 30.000 dólares. Eso además generaba que cuando hacías tu análisis de costo de la cuota, hablaras con Friends and Family, digamos, y juntaras plata debajo del colchón, y eso volcara mucho dinero también al mercado, porque si lograbas el 50% te quedaba una cuota más viable y tenías un cuarto más y movilizabas el mercado del usado, que es una de las necesidades que tiene esta ciudad. Hay mucho metro cuadrado ocioso y tenemos que lograr que se vuelque al mercado de manera activa. Jorge, ¿qué va a hacer usted? Me dicen que es una pregunta fácil, no lo sé. ¿Qué va a hacer usted con los cables de internet y TV que cruzan a la vista por toda la ciudad? Hoy estuve justo hablando de eso con Diego Fernández, del área de innovación. Nosotros tenemos muchas zonas de la ciudad ya con ductos subutilizados. Tenemos que, yo no diría forzar, porque suena siempre a prepotente, pero convencer, encontrar los mecanismos para que las empresas de comunicación que están instaladas en esas zonas donde ya tenemos ductos, bajen a esos ductos y discutir eventualmente cuál es el costo de uso de ese ducto, que sea un costo razonable para que no tengan una doble inversión, ¿no? Una inversión inicial de bajar y un nuevo flujo que después altera la composición o el valor del producto en el mercado. Después creo que vamos hacia tecnologías nuevas donde el cable va a ser menos relevante en algunos sentidos, la fibra óptica va a ser mucho más potente, mucho más central, pero va a haber una redistribución en función de nodos con nuevas tecnologías. Así que hay mucho para hacer en el espacio público retirando, y sobre todo retirando lo que ya no se usa, que es mucho de lo que queda. Lo logramos hacer con bastante éxito en alguna época, en algún momento, en micro y macrocentro. Falta en zonas barriales donde todavía tenemos mucho cable viejo, obsoleto que no se usa, y el tema es quién lo retira o a costo de quién se retira, porque algunos de los que lo instalaron ya no son los mismos que hoy prestan servicios. Bueno, acá voy a intentar unir dos preguntas. Bien. Dice, hay un asentamiento en las puertas de la Casa de Jujuy, en Avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini, desde hace 3 meses. Da la sensación de que la reta no parece capaz de resolverlo. ¿Qué pasaría en caso de usted ser jefe de gabinete con situaciones como esta? Y agrego, como jefe de la ciudad, ¿cuál va a ser su política con respecto a los piquetes? Bueno, conceptualmente lo dejé claro. Yo creo que uno no puede gobernar en la hipótesis del no conflicto. Yo no soy un loco que anda por la vida buscando conflictos, pero creo que quien gobierna tiene que enfrentar los conflictos que están puestos sobre la mesa. Porque el conflicto que no enfrenta quien gobierna lo sufre alguien. Obviamente el contexto social y de desorden que plantea el propio kirchnerismo no ayuda, pero sin ninguna duda nosotros hasta en los próximos meses, digo antes inclusive de que me toque, es algo que hablamos con Horacio varias veces, tenemos que pegar un golpe de timón respecto del orden público. Hacen falta varias cosas también que nos van a ayudar. Yo creo que podemos mejorar bastante aún en el marco legal de lo actual, pero necesitamos o cambiar la ley de salud mental, que es una catástrofe, o desadherir, como hicieron otras jurisdicciones, como Provincia de Mendoza, por ejemplo, y volver a trabajar con la ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a un profesional de la salud evaluar si alguien es riesgoso para sí o para terceros. Porque uno de los problemas que tenemos en calle y en nocturnidad en calle es que tenemos mucha gente, pero además mucha gente peligrosa.
Y el marco legal hoy de la Ley de Salud Mental no nos permite intervenir. Ustedes lo escuchan también o lo conocerán. En todas las familias hay alguien que tiene un problema de adicción. La posibilidad de intervenir contra la voluntad de esa persona hace que sea inviable rescatarlo de ese problema y de esa adicción. Pero yo creo que hay que asumir un costo de ordenar lo público. Yo lo dije públicamente y lo voy a repetir. Yo voy a tener problemas con los piqueteros y los piqueteros van a tener problemas conmigo. Porque si no los tengo yo, los tiene la gente. Y yo vengo a asumir esos costos, vengo a hacerme cargo de esa realidad. Si Dios quiere, con un gobierno nacional que me ayude a ir desarmando esas marchas en el ingreso. Y si no, lo haremos como corresponde. Estamos trabajando en un proyecto de ley que penalice penalmente a las organizaciones sociales que movilizan con niños. Porque el derecho del niño es un derecho superior al de los adultos. Cuando discutimos el derecho a circular o el derecho a manifestarme, esos son derechos de adultos. Yo necesito sacar a los niños de las marchas, de los acampes. Primero porque hay un derecho vulnerado que es superior y está por encima de los derechos de los adultos. Pero además porque cuando la discusión es entre adultos, la cosa es distinta. Es muy difícil plantear que uno va a ordenar lo público cuando el escudo es un cochecito con un bebé encima. No sé si hay un plan detrás de eso, pero termina ocurriendo y termina siendo una limitante. Y después necesitamos cambiar de manera urgente el concepto de reincidencia por el de reiterancia. Ya ha funcionado en otras provincias, este concepto de que la reincidencia solo ocurre con pena firme, no llegamos nunca, llegamos siempre tarde, acabamos de llegar tarde con lo de Barbieri. Una demostración más de varias. Fíjense, el oficial Durán, problemática de salud mental y marco legal de salud mental. En este último asesinato confluyen ambas, situación de calle, adicciones y reincidencia versus reiterancia. Necesitamos enfrentar esos cambios de marco y de normativa que le den tranquilidad a quien gobierna y al policía, que cuando se ordena en el marco de una ley que da las garantías de cumplir el rol del Estado, de dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Jorge, en caso de ser electo jefe de gobierno, ¿cuál sería el programa de salud que usted va a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta la situación sanitaria post-pandemia? Bien, interesante. Primero, hay una propuesta muy innovadora que hasta ahora empezamos a plantear en el marco de la ciudad, pero no se perfeccionó y que a mí me funcionó. Ustedes saben que en Vicente López, yo vengo con experiencia, no todas las intendencias tienen sistema de salud público. Vicente López tiene 3 hospitales, un hospital general de agudos, un hospital maternidad, la maternidad Santa Rosa, y un hospital geriátrico que es modelo, para mí el mejor hospital geriátrico de la Argentina. Así que conozco mucho la gestión de salud. Una gestión además que me pesaba mucho presupuestariamente, porque 4 de cada 10 pesos era el presupuesto de salud. La Ciudad de Buenos Aires lo primero que tiene que hacer es empezar a dialogar con el sistema, o los otros 2 subsistemas, el privado y el de obras sociales, de manera más inteligente. No podemos seguir administrando clústeres verticales que no dialogan entre sí, porque hay capacidades ociosas en uno y otro sistema que se están subutilizando. Obviamente necesito ser ministerio autónomo para poder tener gobernanza y generar ese marco. Deberíamos tener un marco de diálogo distinto en función de eso con la Superintendencia de Salud, porque hay un tema ahí de prestaciones y contraprestaciones. Se pone un nomenclador en general único que intenta hacer el promedio viable para todo el país, pero la salud nuestra de la ciudad tiene un estándar distinto. Entonces, es muy difícil en una única herramienta resolver la prestación que se da en un hospital de nivel básico en una provincia del interior del norte con la prestación que se da acá en un hospital con una complejidad distinta. Segundo, necesitamos desarrollar un sistema de prioridad para el porteño, que yo lo hice en Vicente López y me funcionó bien. No en urgencia o emergencia, porque en urgencia o emergencia se impone siempre la responsabilidad médica, desde su juramento a la responsabilidad penal. Entonces, la idea es generar un sistema de diagnóstico
consultorio y diagnóstico, ustedes lo ven, es un sistema que funciona mucho en el sistema privado, 6 centros de diagnóstico con consultorio y capacidad diagnóstica de no alta complejidad. Hablamos desde una placa a una mamografía, a un ecocardiograma, bueno, toma de muestra de sangre y orina, o sea, todo el paquete de consultorio y diagnóstico en 6 salas, en 6 centros distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, que permitan que el paciente vaya ahí cuando no hay riesgo de vida, sino que es preventivo, es seguimiento, y ahí sí, como no hay riesgo de vida, le doy prioridad porteño. Y por arriba de esos 6 centros, esto lo vi en San Pablo, trato de aprender de otras ciudades que han resuelto algunos de estos problemas, un centro de altísima complejidad, con la tecnología más avanzada que tiene que ver con resonador, tomógrafo, puede ser hemodinamia, estamos en diseño de detalle de eso, que también esté destinado al momento que no hay riesgo de vida. Porque ¿qué pasa hoy en el sistema de salud? Vos vas a un tomógrafo, pero llega el SAME, gana el SAME porque hay riesgo de vida. Vas a un tomógrafo en un hospital y se descompensa un paciente que está en unidad coronaria o en terapia intensiva, gana riesgo de vida. Entonces, si el sistema piensa que puede seguir subsistiendo con salitas de atención primaria básica y que eso va a lograr deshospitalizar el sistema y dar prioridad al vecino cuando siempre lo que gana es la prioridad de vida, no entiende la realidad actual. Y además porque la clase media nuestra ha sufrido un desgrane de una cobertura privada, que además privada o de obra social, que además tampoco está funcionando bien, y tienen sus justificaciones, pero no funciona bien, y ese desgrane yo tengo que tomarlo, de nuevo, no en el momento de riesgo, sino en la parte de seguimiento, de la prevención, sobre todo porque además somos una ciudad con tasa de natalidad negativa. Somos una sociedad de adultos. No sé si vieron mi Twitter de ayer, pero llama bastante la atención porque está Mick Jagger, un ídolo para mí, así abriendo los brazos y llamando a este concepto de pelear contra el concepto de la clase pasiva. El concepto de pasividad a partir de los 60 años es un concepto que queda antiguo en función de la revolución industrial, donde la fuerza física era todo. Hoy es esto. Es el cerebro, es el conocimiento, es el saber. Y eso no se vence a los 60 años. Ahora, tenemos una sociedad donde muere más gente que la que nace, tasa negativa, con muchos más adultos que niños, de hecho hasta más perros que niños, no sé si saben, pero tenemos 475.000 perros registrados y 400.000 chicos de hasta 10 años. La sociedad está cambiando, si uno no lee hacia dónde estamos yendo, no entiende cuáles son las soluciones que hay que dar, y ese sistema va a tener una demanda muy alta de medicina preventiva y de seguimiento, digamos, crónico, en situación en los que no hay riesgo de vida. Entonces hay que diseñar un sistema que no es caro. Todo ese sistema del que hablé son 60 millones de dólares entre esas 6 salas de atención primaria, de diagnóstico primario con capacidad diagnóstica y el de altísima complejidad. Eso descomprime el sistema de salud pública de manera central. A eso hay que sumarle la articulación público y privada que nos da una oportunidad importante. Por eso antes hablé, y no sé si alguna vez escucharon hablar, algún candidato a jefe de gobierno, de la industria de la salud como una vertical de inmensa oportunidad para la ciudad de Buenos Aires. Hay ciudades que se transformaron en función de eso. Hasta tienen un turismo, una externación de pacientes. Si alguno de ustedes ha ido a Houston, hay hoteles dedicados a la externación del paciente o a la espera del paciente que está camino a una atención. Hay toda una industria que se desarrolla en torno a una ciudad que define una vertical de la salud como una vertical de oportunidad y de industria. Bueno, hay varias preguntas, pero acá me están pidiendo por la última. La última es, Jorge, ¿qué le recomendaría usted a Patricia Bullrich en su relación con Mauricio Macri? Qué pregunta complicada. Bueno, es la última. Sí, eso no la hace más fácil. Primero, Clara, muchas gracias. Siempre es un placer compartir. Como viste que Clara te presenta y ya estás como en otra liga. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo no soy de dar consejos.
Yo creo que Mauricio tiene un rol muy importante si nos toca hacer gobierno. Es un primus inter pares único a nivel internacional, y eso no quiere decir que yo lo quiera poner de canciller, nada que ver con eso. Tiene que ver con alguien que entiende qué está pasando, tiene la capacidad de levantar el teléfono, vincularse con líderes del mundo como ningún otro argentino probablemente. Creo que el desafío nuestro es el mismo que yo esgrimí respecto al que tengo yo en la Ciudad de Buenos Aires, es incluir todo lo que hemos sido y trascenderlo, no pelearnos con todo lo que hemos sido. Uno incluye y trasciende. Todos ustedes deben de estar en organizaciones que tienen mucho tiempo. Y no por haber ido transformándose, mejorando, evolucionando, reniegan de su origen, de su pasado. No digo que esto esté pasando con Patricia, digo, ese es el desafío que tenemos los que tenemos que continuar, llevar la antorcha, entender que somos todo eso que nos trajo hasta acá y mucho más. Creo que Patricia eso lo hizo razonablemente bien, pero hoy la discusión no es Mauricio. Hoy la discusión es cómo construimos una luz de esperanza de un proyecto que tiene suficiente rebeldía para transformar la realidad y la necesaria experiencia para hacerlo posible. No solo discurso, sino hechos. Y el desafío no está hacia adentro de nuestra organización, el desafío está con la gente. ¿Qué me gustaría ver? Una Patricia, lo decía recién en la mesa, con lo cual voy a decir lo mismo que decía antes. En la calle, con la gente, con las banderas argentinas, llamando a la gesta, al sueño, a esa sana rebeldía de una Argentina posible y viable en manos de hombres y de mujeres que tenemos la experiencia de poder transformarla. Menos medios, más gente, más recorrida, más cercanía, más corazón, más emoción, y creo que eso nos pone seguro en el balotaje con chances de ganar en noviembre. Jorge Macri, muchas gracias. Bueno, disculpen, el señor Jorge Macri se tiene que retirar. Le vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio, no el libro de los 100 años, porque ya lo tiene. Así que va a ser una botella de vino que no pudo tomar durante su exposición. Bueno, los crepes van en una bandejita especial. Para aquí. Viene el otro fotógrafo. Es como una S. Sí.